queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy venimos con un tema de sumo interés para la humanidad y es el tema de la esclavitud, el tema del comercio triangular que sucedió entre Europa, África y América y todo lo que es la esclavitud, que si bien sabemos que es tan antigua como la humanidad misma, porque desde la antigüedad las ciudades, bueno, Egipto con sus esclavos, ¿verdad?, que se sabe que construyeron estas inmensas edificaciones, las pirámides y muchos otros, Roma, Grecia, pero también muchos otros lugares de Europa estuvieron esclavos a medida que apareció la propiedad privada, a medida de que se hicieron sedentarios, la agricultura y demás. Pero fue, bueno, sabemos que después de la caída del Imperio Romano, con el feudalismo se desvirtuó un poco todo este trabajo de los esclavos, pero después con la caída de Constantinopla, cuando el Mediterráneo, el mar Mediterráneo es tomado por los turcos, pues entonces nace esa necesidad de llegar a la India, de llegar a esas islas también de las especias, y es cuando pues los navegantes, principalmente portugueses y españoles, pues se alzaron a los mares a buscar esas rutas, y fue cuando encontraron este otro continente con esta otra civilización, y ahí fue el verdadero comercio de negros, pero que estaba ya desde antes, porque ya se había ido a Europa y ya había un comercio de negros entre Europa y África. Bueno, pero hoy nos vamos a especializar en lo que fue este comercio triangular entre Europa, África y América. Y tenemos dos investigadores que han hecho un excelente trabajo durante ya muchos años, durante unos 5 años, y ellos han trabajado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, y son la directora, que es Consuelo Naranjo Orobio, es historiadora española, y Miguel Ángel Puig Samper, quien es biólogo y también historiador de la ciencia. Ellos, a través de varias instituciones, entre ellas Mundos Conectados, pues han preparado esta exposición que los invito a que la vean en el Museo de Historia y Geografía. Y la verdad es que es una exposición bien curada, muy explícita, con una fotografía muy buena. Yo pienso que todos debemos de ver esto. Bueno, esta tragedia que sucedió en la humanidad, que fue la esclavización de las personas. También tenemos aquí el libro que nos los han traído Miguel Ángel y Consuelo, La esclavitud y el legado cultural en África y en el Caribe, o sea, entre África y el Caribe, y es un libro interesantísimo. Le doy las gracias a ellos por traerme este tomo, estoy muy feliz. Y también tenemos aquí el cuento, esta es una copia de Mamá Mandinga entre África y el Caribe. Este es un cuento que ya ellos mismos nos contarán mejor de qué se trata, y fue escenificado en el país y en otros lugares. Antes de darle paso a ellos, a los especialistas, yo quiero pedirle a nuestro director un pequeño video sobre la exposición para que ustedes tengan una visión más amplia de lo que se trata. Adelante, director. La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe es una exposición comisariada por Miguel Ángel Puig Samper, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y resultado del proyecto europeo Connected Worlds, The Caribbean, Origin of the Modern World, un proyecto dirigido por Consuelo Naranjo Orobio desde el Instituto de Historia del CSIC. En ella han participado especialistas de distintos países de Europa y el Caribe. Los 34 paneles que la componen están ilustrados con llamativas imágenes, fotografías, grabados, dibujos, textos en castellano e inglés y códigos QR que amplían el contenido escrito. A través de un amplio recorrido cronológico y espacial que comienza en el siglo XVI, el visitante conoce el funcionamiento del comercio esclavista, la llamada trata atlántica.
La exhibición muestra de qué manera se produjo la captura, venta y esclavización de los africanos para su envío al continente americano, así como sus trabajos y las distintas maneras de lucha que emprendieron para conseguir la libertad, hasta llegar a la abolición de la esclavitud. Una segunda parte de la exposición está dedicada al legado cultural de África en el Caribe. Los aportes de las distintas etnias africanas enriquecieron y dieron lugar a nuevas expresiones culturales y artísticas, en continuo mestizaje con otras expresiones culturales existentes en el territorio americano. Esta herencia está presente en la religión, la música, el baile, la literatura, las artes plásticas, la comida o el uso de las plantas medicinales. Bueno, aquí estamos ya con Consuelo y Miguel Ángel, quienes han venido al país a presentar esta magnífica exposición, que como les dije está en el Museo de Historia y Geografía y todos debemos verla. Bienvenidos, Consuelo y Miguel Ángel, qué placer tenerlos a ustedes aquí. Después de este arduo trabajo que han hecho, investigando en cada punto, ustedes han estado en México, han estado en Cuba, han estado aquí en la República Dominicana y en otros puntos, pues investigando todo esto. ¿Cómo surge este tema de investigación y cómo definimos un inicio? Ustedes inician justamente cuando el europeo llega a África buscando a los esclavos o ya específicamente en la conquista de América. Consuelo. Sí, bueno, el tema que hoy estamos presentando, que es la exposición, forma parte de un proyecto más amplio. Sí. Un proyecto financiado por la Comisión Europea, en el cual que yo lidero desde el CSIC, en el cual están integradas 15 instituciones de América Latina y el Caribe y de Europa. Entre esas instituciones contamos con la Pucamaima. En cada país hay una persona responsable de un grupo de investigación. Y el proyecto es mucho más amplio. El proyecto es como el Caribe fue el epicentro de la modernidad, podríamos decirlo así. Y comenzaría en 1492, aunque sabemos que la historia del Caribe es anterior, pero por marcar un inicio nosotros pusimos esa fecha como una fecha de encuentro, de conquista, de colonización y sobre todo de globalización y de conexión de varios continentes, varios mundos que hasta ese momento muchos de ellos no tenían vínculos. Entonces partimos desde esa fecha, 1492, hasta la actualidad. Mundos muy distintos, ¿eh? Mundos muy distintos que generaron un mundo nuevo, que generaron no solamente un mundo nuevo desde un punto de vista global, sino con unas dinámicas, que venían, dinámicas comerciales, pero que adquieren, que se potencian de una manera impensable hasta ese momento, dinámicas agrícolas, comerciales, económicas, y sobre todo generan un espacio atlántico, este mundo atlántico donde hay una diversidad también sociocultural y lo que es más importante, se generan culturas diversas e híbridas, que van a estar ya presentes, van a ser, forman parte de nuestra realidad hasta la actualidad. Nosotros, por ejemplo, Consuelo, somos un producto de esto y yo soy una abanderada, una enamorada, mejor dicho, de lo que somos los dominicanos, que somos esa simbiosis, ese híbrido maravilloso. Yo soy una enamorada de mi tierra.
Sin embargo, te pregunto, esta simbiosis, esta unión de estos dos mundos, de estos mundos tan distintos, porque tenemos a América con toda su riqueza, tenemos a África con toda su riqueza, tenemos a Europa con toda su riqueza, pero también tenemos a la India, a China, a Japón, a todo este archipiélago de las Molucas y todo esto. Entonces, todos estos mundos que implosionan o explosionan y se enriquecen porque nacen lo que somos nosotros hoy y muchos más. Sin embargo, mi pregunta es, ante todo, cuando hay un choque de mundos tan distintos, ¿siempre se genera violencia? Pues Yo lo que pienso nos que sí. enseña la historia es que sí. Yo pienso que sí. Sí, porque hay unos que dominan, que conquistan, y es posible esto porque desde un punto de vista de desarrollo tecnológico, armamentístico, son superiores a aquellos que van a dominar y a conquistar. Entonces se producen unas nuevas sociedades que el inicio de estas nuevas sociedades pues es, en la gran mayoría de los casos, la violencia. Sí, sí. Y hay que conocer cómo se produce esto. Y el sistema esclavista es un sistema violento. Claro. Y de hecho los primeros esclavos fueron un producto de guerras. Claro. En la antigüedad. Sí. Y incluso los hijos de los prisioneros de guerra seguían siendo esclavos. Sí, sí, una forma de ser esclavo es no solamente haber nacido de madre esclava, sino ser prisionero de guerra. Exacto. Entonces estas sociedades que se generan y que son producto de la violencia, en sí mismas reproducen unas estructuras y unas dinámicas de subordinación que hay que conocer para saber cuáles son esos problemas heredados del pasado que están presentes actualmente. Exactamente. Porque y ahí lo traemos al presente. Han entrañado una serie de conflictos sociorraciales, no solamente en América, también en África, también en Europa. Han generado exclusión, han generado racismo, han provocado subordinación. Entonces, el proyecto, una parte esencial, que era lo que tú me preguntabas al principio, sí. es estudiar todo el proceso de la esclavización, cómo fue posible, cuáles fueron las estructuras que lo propiciaron, qué sociedades generaron, para, con este conocimiento del pasado, poder también enfrentar la historia y sobre todo, el presente. ¿Y el futuro? Y el futuro. O sea, lo que sería el futuro es tratar de que estos esquemas no se repliquen. Claro. Porque también, por ejemplo, los sistemas económicos provocan la esclavitud de otros tipos. De hecho, hubo modalidades de esclavitud que fueron por deudas. El que no tenía con qué pagar una deuda se entregaba como esclavo en algunas sociedades. Exacto. De manera que ahora quizás no pasará de esa manera, pero el que hasta las naciones por deudas, bueno, nada más tenemos que ver, por ejemplo, cuando los norteamericanos invadieron en 1916 nuestra isla, que fue por una deuda de las aduanas. Entonces, más allá de la discusión, que no es el tema ahora, de esto de que si nos esclavizaron o no, o también dejaron muchas cosas buenas, eso no viene al caso, pero las situaciones económicas también esclavizan. Entonces tenemos también, como tú muy bien dices, Consuelo, ver cuáles fueron estas causas para no replicarlas. Y es interesante. Qué bueno, Miguel Ángel, que ustedes se complementen de esta manera. Me da mucho placer verlos. Y tú como historiador y biólogo, porque eres historiador de la ciencia, ¿verdad? Sí. Pero hay mucha ciencia en esto también, en esta investigación de la esclavitud, de todo el proceso de la esclavitud. Sí, hay algunas facetas que son muy importantes desde el punto de vista científico, ¿no? Una, cuando hablamos de los intercambios, cuando hablamos de alimentación, de cultivos, hay muchos cultivos supuestamente americanos que realmente son de procedencia africana. Sí, Acá a veces no se sabe, ¿no? Cuando uno habla de que el ñame es africano
o la malanga, o el banano. Esos víveres son africanos. Son de origen africano. Ay, tan ricos que son, tanto que nos gustan. Igual que hay otros como el tamarindo, que procede de la India, en fin, o el árbol del pan, la famosa pana que se toma todavía. Cuando ustedes en Puerto vuelvan, Rico. yo creo que deberíamos de hacer un programa exclusivamente del origen de los alimentos, que sería interesantísimo. Bueno, pues todos esos cultivos que al final son intertropicales, están diseminados por todo el mundo, en el mundo tropical, muchos proceden de ese tránsito y a veces acompañaban a los barcos esclavistas. El arroz, por ejemplo, había dos tipos de arroz, uno asiático y uno africano, que iban muchas veces en la carga de los barcos de esclavos porque se utilizaban para la propia alimentación, igual que el ñame y otros alimentos, o la carne seca, que se termina importando de Uruguay o de Argentina, y en realidad se ha quedado en la gastronomía caribeña, pero procede de comida que se le suministraba a los esclavos porque era más fácil para conservar como alimento. De hecho, Miguel Ángel, los víveres son usados mucho en el Caribe y en África, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, yo no veo, o incluso en algunas sociedades latinoamericanas no veo tanto uso de víveres, ¿verdad? Puede ser. Pero no tanto, fíjate que son... Puede que no tanto. Y en España, por ejemplo, ¿qué tanto se usan? Pues en España hay un fenómeno bastante gracioso, y es que todos esos víveres que procedían, o parte de esos víveres que procedían de África, que terminaron en territorio americano y en las Antillas, han vuelto de alguna manera con las migraciones. Eso te iba a decir, con las migraciones. Las grandes migraciones de las Antillas, dominicanos, por ejemplo, pero también del continente, de Colombia, de Ecuador, hay mucha migración hacia España, han hecho que incluso haya modificación en los hábitos de alimentación. Y lo que antes era muy difícil, por ejemplo, en Madrid, que es donde nosotros vivimos, encontrar pues, yuca o una malanga o algo así, pues ahora es de lo más normal, o un plátano verde, todo esto es absolutamente normal y se utiliza en la alimentación, al menos española. Yo no sé si tanto en otros países, quizá en Francia, que también tiene migración antillana, también, ¿no? En otros a lo mejor no tanto, pero sí es como que ha habido una vuelta, ha sido un viaje de ida y vuelta. Fíjense el legado enorme que tienen, bueno, todos estos pueblos, África, ya luego las Antillas, porque la vuelta ha sido por los inmigrantes antillanos, más bien, o latinoamericanos. Interesantísimo. Sí, luego hay un aspecto también desde el punto de vista biológico que a mí me interesa mucho, y hablamos también en la exposición y en el libro, y es, como decía Chelo, ¿no?, los temas de racismo, cuando se intentan justificar desde el punto de vista biológico, que esto ha sido desde el siglo XVIII prácticamente, con la creación casi de la biología, primero por Linneo y luego por Darwin, pues siempre ha habido una idea de jerarquización racial, entre comillas, pensando que había etnias o pueblos que eran inferiores o superiores desde un punto de vista biológico. Y esto la genética y la biología molecular actual pues lo desmiente totalmente. Hay mucha variabilidad en la especie humana como en otras especies, lo cual, por otro lado, es una riqueza. Y la mezcla, por eso la mezcla es positiva. Una riqueza desde el punto de vista biológico, por resistencias a las enfermedades, a los cambios, posibles cambios que puede haber de medio ambiente, todos estos temas. Y realmente lo que se comprueba es que esa apariencia diferente, o sea, nosotros, bueno, pues el hombre o la humanidad se ha fijado en aspectos externos, ¿no?, como el color de piel o la forma del cabello, cosas que realmente son, desde el punto de vista biológico, muy secundarios. Y la pero biología, el negro no es más fuerte, biológicamente hablando. Pero puede que sea anatómicamente porque, más, por ejemplo, más el indígena fuerte. era mucho más débil. Sí, pero bueno, forma parte de esa variabilidad, de esa diversidad biológica. O sea que tiene el negro tiene esa fortaleza. Tiene más fortaleza. Y el indígena tiene esa debilidad, porque yo creo que el indígena es más débil que el blanco, quizás por su mismo tamaño, y el negro es más fuerte que el blanco. Bueno, es que lo de la fortaleza también depende porque cada una de esas variedades, digamos, de esa diversidad, está adaptada a su medio ambiente. Entonces, es indudable. Cuando hay un trasvase, vienen las debilidades. Vienen los problemas. Claro. Y de hecho aquí la población antillana desaparece muy rápidamente. Claro, por las conquista, enfermedades también. Aunque hay, por supuesto, hechos de conquista violenta, que no se pueden negar,
pero hay también una devastación tremenda pues por el influjo de la viruela, de la gripe, del sarampión, Sí. porque la población indígena no es que fuera más débil en ese Es verdad, sentido, es que no estaba acostumbrada, no tenía esos adaptada, anticuerpos. Claro, y no tenía esos Claro. anticuerpos. Entonces, nuestra idea es demostrar también que desde el punto de vista biológico no debe existir esa jerarquización por diferencia biológica. Indudablemente. Porque hay resistencias que son, bueno, pues los africanos tienen algunas resistencias que los europeos no, o los americanos. Son características, Son como características. tú muy bien dices. Y además hay una cosa que a nosotros nos gusta decir, que la humanidad siempre ha estado en movimiento. Entonces esas migraciones, esos movimientos que se mantienen y se mantendrán Durante pese a quien siglos. pese, bueno, pues enriquecen también a la humanidad desde ese punto de vista biológico, ¿no? Como por tener esa diversidad genética, ¿no? Entonces es un factor que también nos ha gustado incluir para entender que no se puede justificar la exclusión de otro ser humano porque tenga otro color de piel o otras características. No, y además que, como tú muy bien dices, son características que siempre acaban enriqueciendo y que son de esa población por el tiempo que tienen ese territorio. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos yo quiero hablar con Chelo Naranjo sobre esta historia del comercio triangular, o como no sé si ustedes usan este término, cuáles son las características y cuándo comienza. Volvemos de inmediato. El bergantín vigilante de Nantes fue un buque empleado en el comercio de esclavos que fue capturado por el teniente Midmay en el río Pony, en la costa de África, el 15 de abril de 1822. Tenía 240 toneladas de carga y llevaba a bordo 345 esclavos. Los esclavos fueron encontrados tendidos de espaldas en el piso inferior. Los del centro estaban sentados, algunos con las piernas dobladas debajo de ellos, descansando sobre las plantas de los pies. Entre los barcos esclavistas más conocidos por sus vicisitudes se hallan el Zong, cuyo capitán en 1781 lanzó por la borda a más de 100 africanos para aligerar la carga. O el caso del buque Recurso, en 1840, que disimulando ante las autoridades ser un barco esclavista, llevaba a bordo barras de hierro formando enrejados, grilletes y paños, como los que se usan para guardar esclavos, una cubierta de esclavos completa, gran cantidad de agua y de barriles, gran cantidad de arroz, carne salada y pan, una caldera capaz de cocinar para 300 o 400 personas y gran cantidad de leña. La esclavización de personas constituye uno de los episodios de mayor trascendencia y vergüenza para la humanidad. El comercio de esclavos, también conocido como trata atlántica, se prolongó desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX. Durante este largo periodo, más de 12,5 millones de africanos fueron trasladados al continente americano y obligados a trabajar y vivir como esclavos. Gran Bretaña, Portugal, Francia, España, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos participaron en la trata en distintos momentos y con diferente intensidad. El proceso de esclavización produjo la invisibilización de las etnias y de las culturas africanas. La riqueza y diversidad del vasto continente africano quedaron olvidadas durante siglos y reducidas a la oscuridad y el olvido. Bueno, hemos visto este preview, vamos a decir, sobre este corto, sobre esta historia de la esclavitud entre América, África y la península ibérica y toda Europa, ¿verdad? Pero primero, porque la conquista fue de la península ibérica. Hemos visto esto. Chelo, háblame un poco de cómo comienza, cómo se desarrolla, cuáles fueron los... Primero, ¿por qué comienza con Portugal? Portugal, al ser, vamos a decir, la boca de Europa, ahí pues le era más fácil. Acuérdense que el Mediterráneo, que era como el patio de Europa, entre Europa y África,
que le decían el Mare Nostro, porque era como un gran lago, pues primero estaba muy transitado por todos los países mediterráneos, pero como dije, al tomar los turcos Constantinopla, aquí los saqueos y los piratas se volvieron muy comunes y ya no era tan fácil llegar al otro lado, pues por el Mediterráneo, y los portugueses se dedicaron a buscar esa otra ruta y por las bulas papales vimos que se dividieron, entonces fueron los portugueses los que llegaron primero a lo que era África. Entonces, ya existía la esclavitud en este momento, ya habían principalmente los portugueses. Después, ¿por qué ellos siguieron teniendo? Fue por estos mismos de las bulas papales y las divisiones, que ellos eran los que tenían el derecho a bajar y se quedaron con este monopolio. Sí, bueno, los portugueses ya desde mediados del siglo XV, Mucho antes de las bulas. sí, ya Exacto. tienen algunos enclaves que luego se van a llamar factorías en África. Esos enclaves servían que una vez que se hacía la captura de las personas que eran esclavizadas, se quedaban en esas factorías, que eran una especie de fortalezas, y desde allí eran transportados o eran vendidos a distintos comerciantes, armadores, y se transportaban en este caso, en el caso de África, cuando estamos hablando anterior a 1492, eran redistribuidos por todo el Mediterráneo, como tú antes comentabas. De esta manera, los portugueses, el Algarve, Lisboa, son ya unos enclaves, unos puertos de distribución de mercancías. Hay que tener en cuenta que el esclavizado era una mercancía más, era un objeto sin derechos, y dentro de estas mercancías se traficaba también con esclavizados. Esas personas llegaban a Canarias también eran compradas en puertos, en mercados españoles. Estamos hablando, por ejemplo, de Sevilla, de Málaga, de Cádiz, de Barcelona, de Valencia, también de Madrid. Todo lo que era la costa. Bueno, Madrid también. Madrid, que eran las zonas, donde estaba esa efervescencia comercial y económica, pero también se distribuían por otras zonas del Mediterráneo. Lógicamente, ellos son los primeros en tener esas factorías, y con ellos los españoles, los ingleses, que se incorporan rápidamente a través de compañías comerciales y de la corona, los franceses, Dinamarca también, Alemania, rápidamente empiezan también. Una vez que se descubre, se conquista, se coloniza América, empiezan a participar en este comercio. Los primeros años se piden estas licencias, que son unos permisos a monarcas portugueses, pero rápidamente cada cual. Esto fue un gran negocio. ¿Las licencias se piden a los monarcas portugueses? En un primer momento se piden ahí, pero rápidamente ya los españoles tienen su sistema. Estamos hablando de que en muy pocos años se organiza un sistema legal y comercial y económico, que descansaba también en un sistema, por supuesto, de explotación agrícola en América, y no solamente agrícola también, las minas, etcétera, como también los esclavizados no solamente trabajaron en el campo, también en diversas actividades en los puertos, por ejemplo, ¿no? Y se organiza un gran sistema que va a estar al servicio de muchos sectores de la sociedad, de los reyes, de las reinas, de los armadores, de los comerciantes, de los hacendados, de los propietarios de terrenos, de minas, etcétera, etcétera, pero también de particulares, porque también hubo una parte de esa población esclavizada que fue a trabajar en el servicio doméstico. Y estamos encontrando algunos datos que nos están revelando, algunos documentos que nos están revelando
que muchos sectores de la población participaron en este tráfico, que no solamente estamos hablando de 12 millones y medio de africanos que fueron esclavizados y transportados a América, en lo que conocemos, pero luego hubo todo un comercio ilegal, también un comercio que forma parte de este comercio ilegal que podríamos llamar, o que yo llamo de almenudeo. Sí. Pequeñas Sí. embarcaciones que transportaban, por ejemplo, hemos encontrado una del siglo XVII que estaba transportando entre Tenerife y iba a tener, el trayecto era Tenerife-La Habana, mercancías, pues vino, algunos granos, etcétera, llevaban Wow, de escondidos contrabando. de contrabando, Uf. 20, por ejemplo, Wow. esclavizados. Al Y llegar, ya ustedes saben cómo viaja una mercancía de contrabando. Sí. No, que quizás no era que era peor que los otros, pero debería, me imagino, ¿no? sí, en la parte Escondidos, que no se escondidos, vean, que casi en el no podían sollado. respirar, wow. Sí, en el sollado de los barcos, llegaban a Cuba, a La Habana. En este caso, por supuesto, no desembarcaban en el puerto, sino que en una pequeña bahía, hemos localizado, allí les esperaban los enganches con la población de la isla y eran escondidos en la casa del cura. En la casa del cura, que tirando del hilo vemos que era del mismo pueblo desde donde se armó en Tenerife ese barco que transportaba. Es decir, estamos hablando De de una un conexión. sistema totalmente estructurado y conectado. ¿Y cómo se hacen estas investigaciones, Chelo? ¿Ustedes las hacen por algo que se escribió, por ejemplo, en la parroquia? ¿Se hacen por testimonios orales que fueron escritos? Básicamente, ¿en qué se basan? Ojalá hubiera testimonios orales. Los Sí, testimonios- ¿verdad? Sí. Sí, Los testimonios orales de esclavizados los tenemos solamente muy recientes. y hay que verlos, bueno, como todos los documentos, ¿no? Sabiendo que puede estar mediatizado y que no, de este testimonio, de este relato, y es sobre todo cuando presentan demandas ante los tribunales, que es una de las cuestiones que yo ahora estoy trabajando, bien, ¿no? bien. Las demandas por distintas causas judiciales de los esclavizados y esclavizadas. No, ¿cómo trabajamos? A través de la documentación de archivos, del Archivo General de Indias, del Archivo Histórico Nacional en el caso de España, archivos también municipales y después todos los archivos que hay en el Caribe, que es con los que estamos trabajando. Porque sí sabemos que España lo escribió todo. El Archivo General de Indias es un gran tesoro para la humanidad, pero esto como iba de contrabando, pues no sé hasta qué punto estaría ahí en el Archivo de Indias, porque entonces no fuese contrabando. De manera que es un trabajo muy arduo el que ustedes realizan. Sí, cada uno... Y que conecta, como tú dices, van conectando una cosa con la otra. Sí, afortunadamente en este proyecto, en el que he dicho, en República Dominicana está la Pucamaima, somos 104 investigadores. No todos trabajan en esclavitud, por supuesto, porque es desde 1492 hasta la actualidad. Pero bueno, hay un equipo bastante grande de personas que desde distintos ángulos, porque es todo muy transversal y muy interdisciplinario. Está Miguel Ángel, por ejemplo, que es biólogo, pero tenemos antropólogos, sociólogos, lingüistas. Y todos son sumamente importantes. Mira estas cuestiones científicas que ha mencionado Miguel Ángel, cómo completan esta visión. Por ejemplo, lo de los alimentos y todo, los antropólogos. Una pregunta, Consuelo, Miguel Ángel. Cuando decimos que la esclavitud también se muda, vamos a decir, y digo se muda porque no fueron de los primeros usos, al servicio doméstico, yo creo que y es una pregunta, que si al mudarse al servicio doméstico se humaniza más, porque por ejemplo en nuestro país se dieron muchos casos donde los esclavizados al servicio doméstico, a la isla caer en lo que le llamamos una España boba,
y era una situación de precariedad donde no se tenían entradas económicas suficientes, pasó que los esclavizados y los amos se volvieron familia. Entonces, cuando una persona vive en tu casa, no es lo mismo que cuando está en una hacienda produciendo, cuando está en una mina. No es lo mismo por el trato entre ellos, con el trato con los hijos, con el trato con los abuelos. Y no es lo mismo también porque están dejando una cultura en esas familias. O sea, la que cocina, la que plancha, son personas imprescindibles, que no es lo mismo cuando tú trabajas en una mina alejado de la familia y no tienes, vamos a decir, ninguna interferencia. ¿Hasta qué punto eso fue suavizando la esclavitud? En el sentido de que se hiciera realmente una relación mucho más cercana y ya no se trataran como esclavizados. Bueno, yo creo que depende, es fundamental el tipo de trabajo al que se dedicaban. Entonces, lógicamente, el trabajo dentro de una casa, de un núcleo familiar, era menos pesado, menos fuerte la Más carga de humano. trabajo que el trabajo en el campo. Y en las minas. Y en las minas. Y en las por ejemplo, construcciones. la construcción, por ejemplo, del ferrocarril en Cuba a partir de 1837, o la construcción de caminos y de carreteras, o descargando en los muelles, ¿no? Digamos que hay una actividad física menos fuerte en una casa que en el campo. Esto no quiere decir que no se siguiesen las mismas reglas y los mismos códigos por los cuales se reguló la esclavitud. Y el esclavo en la casa siguió siendo esclavo. Podía tener unas condiciones, digamos, de vida mejor, pero era un esclavo. Era un objeto que podían vender, y que también hay que recordar en el caso de las mujeres, la mujer esclavizada era un objeto que estaba al servicio del dueño de la casa o del hijo del dueño, igual que estaba en la plantación o donde estuviese trabajando, ¿no? Estamos hablando de un sistema jerarquizado y de un sistema de subordinación. Entonces, las bondades de la esclavitud, pues... A ver, Miguel Ángel. Sí, no, yo pienso lo mismo, o sea que las condiciones eran más suaves. Hay una imagen dulce, en algunos casos, ¿no?, que es la imagen en la pintura y en la fotografía de la nodriza. Sí, es una imagen muy potente. Que de la nana. Solo, claro, la nana, que no solo se da aquí en las Antillas, en Estados Unidos también hay una gran colección de fotografías en el museo, en la Smithsonian, donde se ve la nana con su niño blanco, de la familia. Entonces, como una imagen más dulce, más suave. Pero junto a esta, yo también me he encontrado, yo he trabajado bastante el tema del suicidio en el mundo esclavo, y en el caso de los domésticos, o las domésticas, sobre todo las mujeres domésticas, hay bastantes casos de suicidio por abuso, por abuso dentro de la casa. Entonces muchas mujeres prefieren, hay imágenes también muy poderosas, aunque violentas, de lanzamientos desde el alto de la casa, porque prefieren perder la vida a seguir en esas condiciones, que siempre lo habíamos visto en el campo, cuando se producía una rebelión, en algunas etnias que incluso para vengarse del amo hacían como una especie de sacrificio, de suicidio colectivo. Esto se sabe a través de la obra, por ejemplo, de Fernando Ortiz, del antropólogo cubano, que buscaban una ceiba para hacer un sacrificio, pero más en hombres y en el campo, y otras las rebeliones. Pero en el caso, un poco la sorpresa ha sido que en el caso de las domésticas, que siempre tenemos esa imagen más bondadosa, pues también hay esos casos de violencia, digamos, doméstica, ¿no? Y sobre todo contra la mujer, ¿no? Porque lo entendería, como tú muy bien dices, en el caso de los campos, de las minas, pero en el caso de una violencia doméstica es muy fuerte. También es cuestión de la época, sin quitarle, por supuesto, la importancia en la crueldad de los esclavizados. Eso es algo terrible que debería avergonzarnos a toda la humanidad. Pero también tenemos que hablar de las épocas, porque, por ejemplo, los señores feudales en Europa era normal que la primera noche fuera del señor feudal o de los reyes.
De manera que, por eso es que yo digo que hemos adelantado mucho, porque esas crueldades, gracias a Dios, gracias a todas estas investigaciones de personas como ustedes, ya no se dan y por todos los derechos humanos y demás. Pero era una época terrible, era una época de barbarie, que la verdad es que nosotros no podemos entender y qué bueno que así sea. Vámonos a la pausa y volvemos con el próximo segmento, hablando un poco más también de las condiciones en que viajaban estas personas cuando venían a ser vendidos en América. Volvemos de inmediato. Amigos, nos acompañan en esta entrega Consuelo Naranjo Orovio, Chelo, y Miguel Ángel Puig Samper, y hablamos sobre la esclavitud. Yo quisiera hablar sobre, como dije en el segmento anterior, sobre uno de los puntos que más nos da curiosidad, que más nos despierta rabia también, y es cuando vemos imágenes de aquellos barcos donde se transportaban los esclavizados hasta América. Tú que has estudiado, Miguel Ángel, esta parte, ¿me podrías hablar de este viaje, cómo se hacía, de dónde venían, cuáles eran las condiciones, cuál era la capacidad de estos esclavizados de sobrevivir? Bueno, es un tema bastante complejo. Sí ha quedado mucho rastro documental, entonces disponemos de muchos planos de lo que eran los buques, el interior de los buques, donde cómo se les colocaba, que iban prácticamente apilados en las bodegas. Para ¿no? que cupieran más. Claro, Dios muchas veces mío. separados los niños y las mujeres de los hombres, de los varones, pero de una manera tremenda, ¿no? Y muchas veces con las argollas escondidos para que no se les pudiera ver dependiendo de la época, porque claro, a partir de un determinado momento hay una prohibición de la trata atlántica, o sea, se puede tener esclavos, pero no se les puede ya aprender desde África y llevar. En el proceso, claro, desde que se toman en África, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces uno piensa, bueno, pero si había congos, por ejemplo, no estaban en la costa. Entonces, ¿cómo se produce ese comercio? Bueno, pues a veces los europeos se internaban hasta esas zonas interiores de África, pero a veces había comercio dentro de la propia África entre esos comerciantes europeos y a lo mejor reyes tribales africanos que comerciaban con otras tribus, apresaban a los componentes de otras tribus, exacto. y los llevaban a la costa a las factorías de las que hemos hablado antes, que eran como pequeñas. Los propietarios de las factorías eran portugueses mayormente. Había muchísimos portugueses. ¿Y también había africanos? No solo, no, las factorías normalmente la Eran propiedad africanos. la propiedad de las factorías eran portugueses. Eran portugueses. Portugueses o ingleses, holandeses, Pero los primeros eran portugueses, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que los que negociaban con ellos muchas veces sí eran a los propios reyes africanos, Sí. que bueno, obtenían mercancías a cambio de ese negocio. ¿Cómo se ¿Lo les...? hacían con tribus contrarias o con sus mismas tribus? Normalmente con tribus contrarias. Con tribus contrarias, siempre O cuestiones sea, de apresaban, guerra. sí. Sí, había esa violencia, Sí, digamos, intrínseca. entre ellos, ¿no? Sí. Iban a parar a esas fortalezas, a esas fortificaciones, digamos, donde esperaban la llegada de los buques. Claro, los buques son de muy diferentes características. Hay buques pequeñitos, que como decía antes Chelo, llegan a transportar 20, 30 esclavizados, pero hay buques que llegan a transportar hasta casi 1000 esclavizados. Es una cosa impresionante, ¿no? Cuando hay un gran negocio, por ejemplo, con La Habana, que tenemos bastantes datos, pues sí hay algunos personajes bastante truculentos que llegan a hacer unos transportes tremendos, también en unas condiciones que se produce una mortalidad y una morbilidad en los buques enorme, o sea, a lo mejor de un 20 o un 25% de personas que por enfermedad, por epidemias, ¿Por hacinamiento? por el propio hacinamiento, Claro. sufren muchísimo. Las condiciones varían un poco cuando se prohíbe la trata, y a partir de los años 20-30, porque, claro, el valor del esclavo aumenta, como decía Chelo, es una mercancía, entonces ese esclavo, esa pieza de indias, que es como ellos les llamaban al varón, esclavo, fuerte, aumenta muchísimo de precio, entonces los propios armadores y contrabandistas
empiezan a tratarlos mejor, a dejarles que suban a cubierta, a moverse, a bañarse, para que la mortalidad disminuya. Para que lleguen vivos, qué más, barbaridad. para que lleguen más. Entonces, pero las condiciones eran tremendas. Hay un momento donde hay muchísimo suicidio, que se lanzan al mar, hay intentos de rebelión en los propios buques, hay casos bastante conocidos. A partir de ahí se empiezan a colocar redes alrededor de los buques para evitar que cuando se tiren caigan al mar, entonces recogerlos de la red. En fin, están muchísimo más controlados a partir de que su valor como mercancía aumenta, ¿no? Y bueno, y también pues, se les empieza a cuidar un poquito más, ¿no? Para evitar esas muertes voluntarias. Tengo entendido que al principio eran vendidos en esas factorías a un precio bastante económico, por llamarlo de alguna manera, y cuando llegaban a América era 10 veces más. Sí, es que es un negocio. Hay una historiadora cubana, Carmen Barcia, que siempre dice que era un negocio como perfecto y redondo, hasta el punto que cuando se prohíbe, ganaban dinero incluso hundiendo el barco al llegar a las costas de Cuba. Wow. Descargaban el cargamento de esclavos y a veces veían que estaba en peligro porque había guardacostas, preferían dinamitar el barco y aún así seguían ganando dinero. Ya ustedes saben, entonces, absorbían el sí, era un negocio enorme, ¿no? Dios mío. Y como decía Chelo, donde estaba desde el capitán general hasta personas más humildes de los pueblos de la costa que ayudaban en ese tráfico, ¿no? Sí, era aprovechar este tráfico económico, este comercio, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estos barcos, los que no tenían que ser hundidos, ¿verdad?, después de la prohibición, se regresaban llenos también de mercancía? ¿Hasta qué punto era un negocio perfecto? Porque venían con los esclavos, se iban con la mercancía y era un triángulo entre África, a España, América, las colonias y España. ¿Hasta qué punto esto era un negocio perfecto? Claro, hay que decir por qué fueron ese número de esclavizados, porque adquiere estas proporciones que sobre todo en el siglo XVIII, cuando tiene un mayor volumen, pues porque se ponen cuando llegan los europeos a América y en concreto a la primera zona, al Caribe, se ponen en explotación grandes extensiones de tierra y rápidamente se va a ver que son muy productivas y se va a poner a cultivar algunas plantas como por ejemplo la caña de azúcar que viene, lo primero que viene es desde Canarias y desde las Azores viene aquí a lo que se llamaba la isla La Española. Sí, La Española, claro. Y desde allí se distribuye a otras y empieza las grandes plantaciones de caña, es su cultivo, y a producir azúcar. Y rápidamente se ve que tiene una gran acogida en Europa, no solamente como azúcar, el azúcar ya se conocía en algunos puntos de Asia y también de Europa, sino no solamente como azúcar, como digo, sino para otros productos como licores o mieles, etcétera. ¿Qué se necesitaba para producir en estas cantidades y al menor costo posible? Se necesitaba una mano de obra que fuese esclava y que no costase. Claro. Y además que fuese una mano de obra fácil de capturar, de conseguir y también fácil de reponer. Daba igual. Dios mío, de reponer. Sí, porque daba igual que la vida de un esclavo fuera de 10 años, porque se sabía que rápidamente se podía reponer. Entonces, el motor realmente de la economía, el motor del comercio, el motor del intercambio, el motor de estos nuevos estados europeos que se están haciendo capitalistas, ese gran motor fue el trabajo esclavo, que produjo estos grandes beneficios y gracias a este gran trabajo de los esclavizados fue posible que el comercio y la economía mundial se transformase a los niveles y con la rapidez que se transformó. La verdad es que es una situación vergonzosa. No es que en la antigüedad no hubiese existido, existía también, pero yo creo que cada vez que pasa un año más deberíamos de elevarnos, ¿verdad?,
no volver a una esclavitud como hacían los egipcios, por ejemplo, en la construcción de las pirámides y todo esto. Qué pena que estas grandes obras tengan que haber sido hechas por personas esclavizadas, como bien dicen Miguel Ángel y Chelo. Pero vamos a hablar también del legado cultural, el legado cultural que nos dejaron estas personas que vinieron del África, que han contribuido en que seamos más alegres, más cumbancheros, que tengamos más ritmo. Vamos a hablar de eso también, y por eso es que me gusta, yo no sé, a mí quizá hago mal, pero a mí me gusta la parte del servicio doméstico, quizás es porque yo soy muy sentimental, y yo creo que la gente que vive en su casa, uno la quiere, uno la ama, entonces dejan más legado. Claro que nos transportamos al siglo XVI, que quizás no, seguro, era una sociedad mucho más violenta, mucho más cruel, mucho más básica, pero hablemos de ese legado. Sí, y antes de hablar de ese legado que estuvo ahí, a lo mejor también Miguel Ángel puede volver a hablar de esa parte, a mí me gustaría decir, porque hasta ahora no está presente en esta conversación tan animada que nos está propiciando Mónica, a mí me gustaría plantear que junto a la subordinación, a la esclavitud, los esclavizados opusieron resistencia. Y esa capacidad de resistencia, esa forma de negociar, sí, porque la hubo con los amos, sobre todo con los amos, cuando eran en la esclavitud doméstica, está presente desde el principio. Está presente desde el principio en las primeras expediciones ya con esclavizados, encontramos rebeliones a bordo. Pero la primera conocida hasta ahora se produce aquí, en La Española, a finales de diciembre de 1521. Y desde ahí continuamente los esclavizados y las esclavizadas se van a estar levantando en contra y solicitando distintos derechos, en algunos casos, en función del contexto y de los años, pero sobre todo rebelándose contra esas condiciones y contra que ellos no eran, antes de llegar a América, no tenían esa condición de esclavos. Hay una capacidad de resistencia, que es lo que también estamos trabajando, y es muy interesante conocer el uso que hicieron de la ley como único instrumento que tenían para defenderse y para protestar y demandar sus derechos. Y esto es un campo que estamos trabajando. Esta parte interesantísima. Nada más nos quedó un solo minutito. Vamos a dárselo a Miguel Ángel, a hablar un poquito de ese legado. Y este tema de la ley tenemos que retomarlo, porque me parece interesantísimo. Sí, el tema del legado es como la parte alegre y positiva, ¿no? Y sí, también claro. En la exposición lo hemos querido resaltar, ¿no? O sea, que había una parte muy triste que hay que conocer, es historia, y esta parte del legado que también, claro, forma parte de algo que desde el punto de vista cultural es muy importante para las sociedades del Caribe, ¿no? Entonces, como comentabas, ¿no? La alegría de la música caribeña pues hunde sus raíces en gran medida en la música de origen africano. Claro, muy mestizada también con la música española y con lo que viene de otros países, ¿no? Es un híbrido. Estados Unidos se hibrida mucho, es verdad lo que el propio Fernando Ortiz hablaba de la transculturación y ese ajiaco en el que se cocinan varias culturas, ¿no? La europea, la americana, la africana. Fue el primer intento de globalización. Claro, entonces ahí hay una mezcla muy interesante, pues eso, en la música, en la religión, en la comida, en la literatura, en el arte, que está impregnada y es muy difícil separar una cosa de otra, ¿no? Pero que de alguna manera ha enriquecido la cultura de las sociedades caribeñas y bueno, y no solo las caribeñas, porque todo eso tiene luego reflejo en la cultura universal. Claro, lo que ha dicho Chelo, cómo, bueno, tú creo que fuiste tú que lo dijiste, en todos estos países ha vuelto hasta la alimentación con todas estas migraciones. Ya nos están poniendo la música, eso quiere decir que se terminó el tiempo. Muchísimas gracias a Consuelo Naranjo, muchísimas gracias a Miguel Ángel Puig por estar aquí en esta entrega para ustedes, conocer más sobre la historia de los esclavizados durante la conquista de América. Gracias y a ustedes amigos por sintonizarnos y será hasta la próxima.
España.